En la parte frontal encontramos la escotadura nasal, la espina nasal, las apófisis orbitarias internas, la escotadura o eminencia frontal media. Su parte lateral encontramos una apófisis cigomática externa, se articula con el hueso malar o cigomático. El arco subauditorio da paso a la arteria y vena supraorbitaria y el nervio frontal externo. También encontramos la cresta lateral del frontal. Posteriormente encontramos las fosas frontales derecha e izquierda, la línea media del canal frontal que aloja el seno venoso longitudinal superior, la cresta frontal y el agujero ciego. Los 3 cuartos superiores son cóncavos y el cuarto inferior son convexos. En la parte inferior encontramos la escotadura enoideal forma de U o una rodadura y la cresta cervical. También encontramos las hemicarillas que forman cavidades aéreas completas al articularse con el etmoide. Yo les voy a hablar sobre los parietales. Recordemos que estos huesos van a ser huesos pares que se van a encontrar por detrás del hueso frontal y por delante del hueso occipital. Además se van a encontrar por encima de los temporales. Vamos a empezar hablando por la cara exocraneal. En esta cara vamos a encontrar nosotros como principal característica la protuberancia parietal que podemos observar aquí. Inferior a esta se van a encontrar la línea temporal superior y la línea temporal inferior, que van a servir para articularse con el hueso temporal. Ahora voy a hablarles de la cara endocraneal. Aquí nosotros vamos a encontrar un surco principal de donde van a salir las ramas de las arterias meningias medias y también de las venas meningias medias. También aquí vamos a encontrar estas fositas conocidas como fositas de Pacchioni, que van a servir para filtrar o reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Y en la parte posterior vamos a encontrar aquí este foramen, conocido como foramen parietal, por donde va a pasar la vena de Santorini. Ahora les voy a hablar sobre los bordes de los parietales. Vamos a tener 4 bordes: un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. El borde superior se va a articular con el otro parietal y va a formar la sutura sagital. El borde anterior se va a articular con el hueso frontal y el borde inferior se va a articular con el temporal. Por último tenemos aquí al borde posterior articulado con el occipital. Finalmente vamos a terminar la explicación con los ángulos del parietal. Vamos a tener 4 ángulos: un ángulo superoposterior, superior y posterior, superoposterior, un ángulo superoanterior, superior y anterior, un ángulo inferoanterior, inferior, anterior y por último el ángulo inferoposterior, inferior, posterior. El hueso occipital es un hueso impar, medio y simétrico. Es decir, que si dibujamos una línea imaginaria, vamos a encontrar que su hemisferio derecho e izquierdo son simétricos. Este hueso presenta 2 caras. Una cara exocraneal, que es la que estamos viendo a continuación, y una cara endocraneal. Esta cara endocraneal. Ya, además de esto va a encontrar 4 porciones en este hueso. Primero, la más grande es la escamosa. Y de ahí nosotros vamos a tener la porción basilar también. Y vamos a tener 2 porciones laterales que van a contener a los cóndilos occipitales. A continuación vamos a seguir con la explicación de las porciones laterales. Ya, las porciones laterales
desde su vista exocraneal. Primeramente, nosotros vamos a encontrar el cóndilo occipital. El cóndilo occipital es una saliente articular convexa y elíptica. Esta se va a articular con las carillas articulares superiores del atlas. Anteriormente al cóndilo occipital, nosotros vamos a observar la presencia de un agujero conocido como fosita condilea anterior, que va a dar paso al agujero condilio anterior. Este, a su vez, nos va a dar pie a que aparezca, a que por aquí pase el nervio hipogloso. Ya vamos a ver su continuación detrás, pero por los dos lados tiene este agujero y por aquí va a pasar el nervio hipogloso. Ya. Posterior al cóndilo occipital, nosotros vamos a tener la fosita condilea posterior, donde puede o no nacer el agujero condilio posterior. ¿Por qué decimos puede o no nacer el agujero condilio posterior? Esto debido a que esta es una fosita inconstante y, por ejemplo, en este hueso nosotros no lo vamos a observar. Lateralmente al cóndilo, nosotros vamos a encontrar una superficie rugosa en la cual se va a insertar el músculo recto lateral de la cabeza. Vamos a continuar con la porción endocraneal. En la porción endocraneal nosotros vamos a encontrar dos estructuras importantes: la apófisis o tubérculo yugular, y también vamos a encontrar el orificio interno del conducto hipogloso, que está aquí, miren. Mira, aquí vemos cómo se forma el orificio. Si vemos por detrás, estamos viendo desde una cara endocraneal hacia el exterior. Este orificio va a dar paso al nervio hipogloso. Lo podemos ver aquí, los bordes medial y borde lateral. El borde medial va a limitar con el agujero magno, mientras que el borde lateral va a dividirse en dos por la apófisis yugular. La parte posterior se va a articular con la porción mastoidea del hueso temporal, mientras que la parte anterior va a formar el límite medial del agujero yugular. Por el agujero yugular van a pasar el nervio accesorio, vago y glosofaríngeo. Yo voy a hablarles sobre el occipital. El occipital se encuentra inferior y posterior en el cráneo. Este se va a tener una característica especial, que va a tener el agujero oval, denominado también agujero magno. Este agujero magno va a tener la función de comunicarnos la estructura craneal con la médula espinal. A base de esta médula o agujero magno se van a dividir en varias porciones. Cabe recalcar que este agujero magno tiene una medida de 35 milímetros de anterior a posterior y 33 milímetros horizontalmente. Las estructuras que nos va a ayudar a dividir en el hueso occipital van a ser la porción basilar, en dos porciones laterales y la porción posterior, o también denominada escamosa. Yo voy a hablarles sobre la porción basilar. La porción basilar va a tener dos caras, la cara exocraneal y una cara endocraneal. La cara exocraneal va a tener aquí una característica, una sobresaliente, que va a ser denominada el tubérculo faríngeo. Va a tener aquí unas crestas que va a ser las crestas sinásticas. Aquí se va a insertar el músculo largo de la cabeza.
También vamos a tener acá una fosa que es inconstante, pero va a ser, aquí va a ser la fosa navicular y más abajo de esta va a ser la fosa faríngea. Ahora voy a hablarles sobre la cara endocranial. La cara endocranial principalmente va a estar escrita por esta fosa denominada el clivus. Por aquí la principal estructura que va a pasar por aquí va a ser la arteria basilar. En este borde de acá, el borde anterior, se va a articular con el cuerpo del esfenoide. Ahora les voy a hablar de las suturas que forman los huesos de la convexidad del cráneo. Como podemos observar aquí anteriormente, tenemos a la sutura coronal, en donde se va a articular el hueso frontal con los huesos parietales. En la parte superior tenemos a la sutura sagital, que va a articular a los huesos parietales tanto derecho como izquierdo. Y aquí en la parte posterior vamos a tener a la sutura occipito parietal, en donde vamos a ver articulados los parietales con el occipital. Y aquí tenemos a la sutura parieto-temporal, en donde vamos a ver articulados el parietal con el temporal. También tenemos aquí que explicar las fontanelas. Vamos a tener fontanelas presentes en recién nacidos hasta los 2 años. Estas fontanelas vamos a tener 2. Se van a encontrar una en la parte anterior y una en la parte posterior.